RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Lunes 13 de abril del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Felices Pascuas de Resurrección a todos, una Semana Santa típica que nos recuerda la época de las plagas de 1576 o de 1657, siglo XVII, como señalaba el portal de Noticias del Vaticano, con iglesias vacías, sin las acostumbradas procesiones. Así vivimos la Semana Mayor. En la producción de este espacio está Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. La cifra oficial de casos de coronavirus en Venezuela llegó a 181, según, insistimos, los datos del equipo de Nicolás Maduro, lo cual contrasta abiertamente con la información que ha trascendido de agencias internacionales que trabajan en nuestro país. Y hablo concretamente del último reporte publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Allí la situación francamente preocupa y mucho. Un reporte del 10 de abril, hace 3 días, decía sobre el análisis de riesgo frente al COVID en Venezuela, que las limitaciones en la capacidad del sistema de salud para enfrentar una situación grave de casos de la pandemia debido a la escasez de insumos necesarios. Esto incluye equipos de protección para el personal de salud, equipos biomédicos, medicamentos e insumos médicos, y la capacitación reducida del uso de los equipos, las fallas de los servicios básicos de agua, saneamiento, higiene en establecimientos de salud, la capacidad reducida para prevenir y controlar infecciones, la falta de recursos humanos especializados para la atención de casos complicados, además de los recursos humanos no especializados que brindan apoyo a estos, así como la insuficiente operatividad de servicios críticos como emergencias, atención prehospitalaria, la insuficiente disponibilidad de camas y personal asistencial en las salas de cuidados intermedios e intensivos forman parte del panorama con el cual tiene que lidiar Venezuela. Y evidentemente Naciones Unidas, esto lo decimos nosotros, no se ha creído aquello de las 23.762 camas habilitadas que anunciaba Jorge Rodríguez. Por lo tanto, preocupa mucho la situación, el manejo de la información. En el caso concreto del equipo de Nicolás Maduro sigue siendo el mismo, digamos, no hay ningún cambio. Sin embargo, es decir, las agencias no lo van a dejar pasar. Es un asunto que afecta prácticamente a todo el mundo. Probablemente ellos creen que ocurrirá lo mismo que pasó con la malaria, con el sarampión, con otras enfermedades. Sin embargo, esto ha encendido las alarmas, con lo cual, le auguro poco éxito a la política del gobierno con el manejo de las cifras. Dice el informe, es demoledor. Insisto, del pasado 10 de abril, la situación de las personas que realizan labores mineras en el estado Bolívar y Amazonas requiere de atención especial, ya que es una zona endémica de malaria y dengue, donde podría facilitarse la rápida propagación del COVID-19. También la alta movilidad de personas, particularmente hacia ciudades que tienen mejor acceso de bienes y servicios y zonas fronterizas, dado que estos movimientos incrementan el riesgo de exposición al COVID-19 de poblaciones vulnerables, incluyendo a quienes viven en condiciones de hacinamiento y alojamientos insalubres. Destaca el informe lo que ocurre o lo que puede pasar con la población indígena en nuestro país. Y francamente no tiene nombre lo que han hecho con este grupo de indígenas Wayuu, que salió a protestar y fue repelido por la Guardia Nacional. Ellos reclamaban alimentos. De esto vamos a hablar durante la mañana del impacto económico de esta crisis sanitaria. Recordar que aquellos efectivos que, y esto lo digo a título personal, no le tienen miedo a Dios, que le tengan miedo a la ley, al menos a la internacional. Es delito de lesa humanidad esto de imponer condiciones de vida que consisten en la privación del acceso a alimentos y medicinas a una población concreta
y es lo que estaban pidiendo, entendemos, estos indígenas wayuu, como ocurre en distintas partes del país. Esta crisis ha tenido un impacto económico en el mundo. Se espera una caída del 4.6% del Producto Interior Bruto solo en América, según lo publicado el Banco Mundial. Y de esto vamos a hablar con nuestro invitado, Carlos Yáñez, es economista, profesor en la Universidad de Carabobo. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a la radioaudiencia. Bueno, el informe al cual tú haces mención de la Organización Mundial de la Salud es evidentemente alarmante en términos de del diagnóstico de la incapacidad estructural de la infraestructura hospitalaria para hacer frente a esta pandemia del COVID. En ese informe también se destacaba que el 90% de los hospitales en Venezuela no tienen acceso a agua potable, con lo cual obviamente el tratamiento y la prevención de esta pandemia, María Alejandra, es evidentemente imposible de cumplir. 56% de nuestros hospitales, derivado de ese mismo informe, no tienen mascarillas ni guantes para el personal médico. 92% de estos hospitales no tienen un protocolo de tratamiento de emergencia específica para esta pandemia, y hay que analizar que 9.5 millones de compatriotas viven en condiciones de riesgo alimentario, lo cual imposibilita la adquisición de jabón y productos de higiene personal y de higiene del hogar. Más del 70% de la población urbana de la República de Venezuela no tiene suministro de agua potable. En este momento, cuando te estoy concediendo esta entrevista, en mi residencia de habitación solamente contamos con lo dispuesto en el estanque, en el tanque de la residencia de mi casa, porque no ha llegado el agua, y ante la imposibilidad de que no llegue, o la posibilidad de que no llegue, está la alternativa de aplicar un mecanismo de subsistencia, que es comprar un camión cisterna. Y quiero explicarte que en mi caso yo formo parte de ese 2,17% de la población que puede variar el tema de la cuarentena o del aislamiento aplicando medidas de sobrevivencia, pero hay un 98% de la población que sencillamente no tiene esa capacidad. Venezuela también tiene un gravísimo problema, María Alejandra, en términos de movilidad urbana y de suministro de combustible. Si nosotros analizamos las cifras, en 2012 Petróleos de Venezuela producía localmente un promedio de 295 millones de barriles de gasolina diaria para el consumo interno y para la importación. En 2017 Petróleos de Venezuela producía 195 millones de barriles de petróleo para el consumo interno y para la exportación. En octubre del 2019 producimos apenas 50 millones de barriles de petróleo, y en abril del 2020 Petróleos de Venezuela no ha producido absolutamente ni un solo barril. Dependemos de la importación. La caída consolidada del 2012 a octubre del 2019 es del 83%, es un país productor de combustible sin combustible. ¿Cómo atender esta pandemia con temas de movilidad para el personal médico asistencial, para la población, para ese 2,17% de la población que, vuelvo a aclarar, tienen posibilidades de tolerar la extensión del aislamiento social y del confinamiento, pero aplicando medidas de sobrevivencia? Y esas medidas de sobrevivencia presuponen, por ejemplo, que la gente usa las mascarillas, pero no las desecha. Las mascarillas en Venezuela son reusadas, se vuelven a colocar, y se vuelven a colocar estando ya contaminadas. La gente no puede adquirir los guantes se lavan igualmente como se lavan las manos y se ponen a secar. Es decir, no hay un mecanismo, un protocolo como lo establecen las economías del primer mundo, las sociedades evolucionadas del primer mundo, donde la gente se deshace de estos mecanismos para protegerse del COVID.
porque sencillamente nosotros somos un país que ha perdido 2/3 partes del Producto Interior Bruto antes de la crisis. Nosotros somos un país devastado por una situación económica absolutamente inviable. Nosotros somos un país que antes del COVID teníamos posibilidades de cerrar 2020 con una contracción superior al 15%, y con estos 4 puntos porcentuales que va a tener toda la región de América Latina, la contracción de Venezuela será alrededor del 20%. Entonces, preocupa también el hecho de que las cifras manejadas por el equipo de Nicolás Maduro, particularmente por el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, en muchos casos no cuadran. En el fin de semana se manifestó que no habían casos de COVID-19, con lo cual entonces no hay una coherencia y una correspondencia estadística con el aplanamiento de la curva, ni hay tampoco una política pública tendiente a garantizar que en los centros hospitalarios existan mecanismos y procedimientos de limpieza, mecanismos y procedimientos de profilaxia, mecanismos y procedimientos de acceso a agua potable. En la ciudad capital y en el interior de la República hemos sido afectados todos los venezolanos por cortes eléctricos que inciden también en el suministro de agua potable, con fallas de voltaje que inciden en los bombeos de agua potable hacia las ciudades. Y esto pues tiene una repercusión inmediata, porque la primera medida del COVID es lavarse las manos. Ahora yo pregunto, ¿cómo nos vamos a lavar las manos sin agua? Y cómo una población que tiene un 97% de destrucción de su capacidad de compra puede adquirir jabones antibacteriales o productos antibacteriales que cuestan en promedio un envase de 0,22 mililitros de antibacterial, algo superior a $2, casi el salario mínimo de la República, que es menos de $3 en función a la depreciación o la devaluación terrible que ha sufrido el tipo de cambio por el efecto de incertidumbre del COVID-19, pero cuando uno analiza las cifras macroeconómicas también es por una inyección brutal que ha sufrido la economía venezolana de 13 billones de bolívares para otorgar un conjunto de bonos y de transferencias que per cápita no resuelven el problema de drama humanitario de la familia. Estamos hablando de unos bonos de 250.000 bolívares. Cuando se consolidan esos bonos, pues dan un monto de 13 billones de bolívares que impactan evidentemente al tipo de cambio. Venezuela no tiene el rango de acción ni en términos de política monetaria, María Alejandra, ni en términos de política fiscal para hacer frente a esta pandemia. Y ya vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio y cómo impacta el bolsillo de los venezolanos, porque yo simplemente quiero recordar que hoy día, producto de la devaluación, nuestros viejitos obtienen por su pensión lo equivalente a $2, quizás un poco más. Viva usted, intente llegar a fin de mes con $2 en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Pero usted mencionaba, profesor, también durante su intervención lo que está ocurriendo con la gasolina. En el informe de Naciones Unidas del 10 de abril lo destacan. Ellos dicen que parte de la población enfrenta dificultades para acceder a los servicios del sistema de salud por varios factores que incluyen la poca cobertura de la flota de transporte, falta de combustible y falta de recursos económicos. Estas circunstancias afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables y aisladas. Ellos incluyen allí a los adultos mayores, a los niños, adolescentes, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, la información que manejamos sobre la falta o la escasez de combustible y el impacto que esto tiene y va a tener en la economía venezolana. Lo escuchamos. Seguro, María Alejandra. Lo de la gasolina es sencillamente dramático. Te repito, un país que tenía la posibilidad de producir 195 millones de barriles de petróleo en 2012 y que en octubre del 2019 solo produjera 50 millones de barriles de petróleo y en abril no haya producido petróleo, supone abiertamente una entelequia en un país absolutamente petrolero. Hay una máxima de Milton Friedman y dice que cuando usted le da a un socialista el desierto del Sahara para que lo
administre, a los 3 meses va a haber escasez de granos de arena. Y eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. El gobierno y el equipo económico de Nicolás Maduro ha destruido la industria petrolera. Hay una imposibilidad de movilidad urbana. Esto es una epidemia que afecta considerablemente a las personas de la tercera edad a nivel mundial. Y en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro y el equipo económico de Nicolás Maduro ha sido especialmente implacable con la tercera edad. La tercera edad en Venezuela es una capa de la población absolutamente olvidada en términos de construcción de políticas públicas. No resuelven el problema de la tercera edad confiriéndole unos bonos de hambre. La tercera edad no comprende, no está bancarizada, no comprende los mecanismos electrónicos. Pudimos ver el año pasado el desastre y el fiasco que supuso el pago del aguinaldo en petros para esta capa de la población. Esto es una virosis que es implacable con la tercera edad, como implacable es el gobierno de Nicolás Maduro con la tercera edad y con las capas menos favorecidas. Estamos hablando también de estas zonas indígenas y ahí entra una contradicción fundamental en el término ideológico de este país, de este gobierno y del equipo de Nicolás Maduro y desde el gobierno de Chávez, que se identificaban como defensores de los indígenas, y los indígenas en Venezuela están primero expelidos de su territorio por parte del ejercicio de la minería ilegal, no tienen acceso a la alimentación, han sido demolidas sus procesos tradicionales de sostenimiento, perseguidos y evidentemente reprimidos, como vimos el caso de la represión brutal que sufrió la comunidad guajira por parte de la Guardia Nacional, quienes estaban exigiendo alimentación, María Alejandra, porque es que la cuarentena, el aislamiento o el distanciamiento social no es el mismo para todas las capas sociales a nivel mundial. Imagínense en un país que está absolutamente diferenciado, que tiene un problema de inequidad y de injusticia concomitante en Venezuela. Ya antes del COVID, quienes tenían dólares pues tenían una posibilidad de sostenimiento y de consumo, que era la gran llamada burbuja de recuperación en las economías de bodegones en un país como el Venezuela, absolutamente desigual, con fallas de iniquidad, pues que producirá este proceso de aislamiento social. Bueno, el aislamiento y la cuarentena lo puede vadear solamente 2,71% de la población, y el otro 97% de la población entra en la contradicción entre alimentarse o contagiarse de esta pandemia que es real, que existe, y que el gobierno ha asumido la misma práctica de China y de Cuba de ocultar, morigerar y tener sesgos en el manejo de las cifras de contagiados y de mantenimiento y de sostenimiento de la pandemia. En Venezuela solamente contamos con 73 camas con respiradores mecánicos. Por ende, la curva de aplanamiento del COVID es necesario analizarla, pero no refleja ningún tipo de salida plausible ante la pandemia, porque nosotros no tenemos esa curva de aplanamiento para ver cuál es la capacidad instalada de nuestra industria hospitalaria, porque sencillamente Venezuela no tiene industria hospitalaria, no tiene infraestructura hospitalaria, y no hay protocolo para el manejo de esta pandemia que, reitero, es una pandemia que debe ser prevenida con la provisión de agua potable, cosa que no hay en Venezuela. Acceso al agua potable, el 70% de la población no tiene acceso a agua potable, y le repito, una tercera parte de nuestra población tiene problemas de riesgo y de emergencia alimentaria, con lo cual es imposible la adquisición de jabón, de antibacteriales o de productos de limpieza. Sencillamente nosotros estamos comprando unos productos de limpieza
que nos venden en recargas, sin ningún tipo de protocolos de sanidad, sin ningún tipo de permiso de sanidad, sin saber si el producto tiene las capacidades antibacteriales para poder hacer frente a un proceso de desinfección efectiva. Por ende es muy preocupante ver los protocolos de salubridad que hay en el resto del mundo y darse cuenta de la ruinosa y mísera situación de Venezuela. Profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más porque Seguro. En el caso concreto de la cuarentena en Venezuela se nos anunció que se extiende 30 días más el estado de alarma y este confinamiento en nuestro país, producto de la pandemia. Yo quisiera un comentario de su parte al respecto, el impacto que esto ya tiene para una población que estaba sorteando una durísima crisis económica. Hay naciones que se están planteando en qué momento abrir otra vez la economía o tratar de retomar algunas actividades para, tratar de evitar la quiebra del sector productivo y de los ciudadanos. En consecuencia, le pediría un comentario al regreso de la pausa sobre este tema y el impacto, insisto, de esta devaluación de la moneda sobre el bolsillo de los venezolanos. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de esta crisis sanitaria que afecta a todo el mundo, lo que está ocurriendo con nuestro país. Hay que decir que en estas proyecciones del Banco Mundial no incluyeron a Venezuela por la falta de transparencia en el manejo de las estadísticas, pero a la luz de lo que se conoce es posible hacer algunas proyecciones y de hecho está ocurriendo esto de la devaluación de nuestra moneda, que es real. Nos acompaña el profesor Carlos Ñáñez y yo dejaba un par de inquietudes, profesor, el impacto que va a tener esta prolongación del confinamiento en nuestro país durante 30 días, una nación que, como ustedes decían en el corte anterior, cuya economía ya se había contraído de manera importante el año pasado y va a ocurrir lo mismo
durante 2020. Le pediría un comentario al respecto. Y por otra parte, el impacto que ya tiene la devaluación. Según la página web del Banco Central, el dólar se cotiza o se cotizaba en 100.000, un poco más de 100.000 bolívares. El paralelo es superior. El salario mínimo ya equivale a $2 mensuales aproximadamente, es decir, nada. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo del dólar, le repito, es una consecuencia de la incertidumbre propia de esta pandemia, que a nivel mundial ha producido devaluaciones de todas las monedas locales frente al dólar. En el caso de Venezuela, es aún más marcado, porque aquí, repito, no hay política monetaria y el equipo económico de Nicolás Maduro apela a la emisión de dinero sin ningún tipo de respaldo para financiar un déficit fiscal que es escandalosamente alto. Estamos hablando de una devaluación que coloca el tipo de cambio en alrededor de 120.000 bolívares por dólar. Esto es devastador para el ingreso de los venezolanos que se perciben en bolívares. Tiene efectos evidentemente inflacionarios, digamos que acentúa la pérdida de capacidad de compra de nuestra moneda. Y cuando hablamos de los procesos de cuarentena a nivel mundial o de aislamiento, el término correcto es confinamiento o distanciamiento social, porque la cuarentena es voluntaria. De este confinamiento social, la gran inquietud a nivel de Banco Mundial y de Fondo Monetario Internacional, a través de la propia Kristalina Georgieva, la presidenta del FMI, es el coste del financiamiento, del aplanamiento de la curva de contagio del COVID-19 en términos económicos, es decir, cuánto va a costar aplanar esta curva. Por primera vez, epidemiólogos y macroeconomistas nos hemos sentado para determinar cuánto va a ser ese impacto. Ahora, en el caso de Venezuela, dada la opacidad en términos de cifras, es sencillamente imposible poder determinar cuánto va a ser el costo del aplanamiento de esta curva, porque repito, María Alejandra, Venezuela venía de un proceso de destrucción de su aparato productivo. Nosotros contamos solamente con el 16% de las industrias localizadas en el país. Este proceso de evaluación del tipo de cambio tan acentuado pone en absoluto riesgo la preexistencia y la permanencia de las economías de bodegones, porque ya no es más económico comprar productos importados o traerlos al país en un entorno de altísima depreciación. La cuarentena también afecta a pequeños y medianos empresarios y comerciantes, quienes facturaron antes del proceso de aislamiento social a $1.70.000 bolívares, y esas cuentas a cobrar o exigibles están ahora reflejadas a $1, totalmente distorsionado, a un precio subvaluado de 70.000 bolívares frente a $1 que ya supera los 120.000 bolívares. Los acreedores les han dicho que una vez se reactive la actividad económica van a pagar esos exigibles, pero al monto de lo que la factura estaba reflejado, a un tipo de cambio de en promedio 79.080 por dólar, 79.080 bolívares por dólar. En el caso de la facturación de Venezuela en términos petroleros, Venezuela en enero tenía un precio del barril de petróleo de $59 por barril, hoy tiene un precio de $15 por barril. Yo no puedo comprender cuál era el usamiento de Nicolás Maduro en la cadena del día sábado, cuando hablaba de una reunión de PDVSA Plus, cuando Venezuela no fue invitada a la reunión de OPEP, porque sencillamente las cifras son insostenibles, nos fueron dadas a tiempo y Venezuela no tiene capacidad de producción. Figúrese usted el nivel de daño y de afectación de nuestra industria petrolera, que México, que es un país no OPEP,
ya sustituye a Venezuela dentro de no alineados OPEP, porque México tiene una capacidad de producción de 600,000 barriles de petróleo. Venezuela tiene una capacidad de producción infinitamente menor a la de México, de menos de 500,000 barriles de petróleo, y la conclusión palmaria de esta realidad es que en el país no hay combustible. Esto no se debe a el enemigo externo que plantea el gobierno de Nicolás Maduro y su equipo económico del bloqueo o de las sanciones. Sencillamente las refinerías de El Palito, refinerías de Amuay y las refinerías de Puerto La Cruz, de producir más de 200 millones de barriles de petróleo, no tienen capacidad de producir porque el Estado no tiene músculo financiero producto de la contracción de su ingreso para importar combustible. Esto va en contra de los procesos elementales del comercio internacional. Las economías que tienen ventajas comparativas importan aquellos bienes y aquellos factores en donde son intensivamente abundantes. El gobierno de Nicolás Maduro logró destruir a la industria petrolera, logró convertir a Venezuela en un verdadero erial en términos de capacidad económica, y repito la máxima de Milton Friedman: usted le da el desierto del Sahara a un socialista para que lo administre y a los 3 meses tiene escasez de granos de arena, porque la única medida del gobierno de Nicolás Maduro es la planificación centralizada y el racionamiento, un racionamiento que hemos visto que ha producido un mercado paralelo y un mercado gris. 2018 se anunciaba el aumento de los precios de la gasolina como una de las medidas económicas de Nicolás Maduro, y ese aumento de la gasolina nunca se cristalizó. La gasolina en Venezuela siguió siendo gratis, pero fíjese usted, un bien que se pretende mantener gratis automáticamente produce un mercado gris que triplica el precio de la gasolina en Venezuela al monto de los mercados internacionales. En Venezuela estamos pagando 3 veces más lo que cuesta un litro de gasolina en el resto del mundo. Estamos hablando que tanquear un carro de 30 litros cuesta alrededor de $50. Esos son, al tipo de cambio actual, más de 5 millones de bolívares. Entonces, ¿cuál gratuidad de los servicios públicos? Cuando se intenta hacerse gratuito los servicios públicos, lo pagamos bien sea al valor del mercado paralelo, gris o desregulado, o en el caso de la energía eléctrica, que tampoco se paga la facturación por energía eléctrica, lo pagamos con cortes de energía de más de 20 horas en el interior, con bajones de fluctuaciones de voltaje que nos queman los equipos y las redes eléctricas de los hogares, y que hace posible la medida de aislamiento social. La cuarentena en Venezuela es inviable en una sociedad que tiene hambre. Hay una máxima de Séneca que dice que contra todo puede el ser humano menos contra el hambre, y la población en Venezuela tiene hambre, y hay posibilidades de mantenerse en el hogar en términos de despensa. Cuando tú ves, por ejemplo, los planes y las políticas de contención del COVID de un país afectado por una guerra como Ucrania, en donde han usado los cuadros y las obras de arte de grandes pintores para decirle a la gente que se cubran la boca con tapabocas y los desechen, de que se coloquen guantes y los desechen, o que se aprovisionen de insumos para la despensa. Tú te das cuenta que en Venezuela eso no se puede hacer. Como un anciano pensionado puede provisionar una despensa cuando percibe menos de $2, María Alejandra, y cuando no tiene mecanismos de pago electrónico, como los profesor, indígenas. Que al final del día, y perdón que lo interrumpa porque tenemos otra invitada en la línea telefónica, a la cual le agradezco que permanezca con nosotros. Al final del día, en un país como el nuestro, y es la discusión que está abierta en toda América Latina, le cuesta mucho más esto de declarar
la cuarentena o el confinamiento obligatorio para enfrentar esta pandemia de COVID-19. Profesor, yo le agradezco profundamente que nos haya acompañado la mañana de hoy. Carlos Yáñez es economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Saludo a María Carolina Uzcategui. Gracias por permanecer en la línea telefónica, expresidenta de Consecomercio. Escuchó usted la intervención de nuestro invitado. Y le pediría un comentario, bienvenida al programa en torno a este tema que nos preocupa y nos ocupa la mañana de hoy. El impacto tiene que ver con el impacto de la cuarentena en un país como el nuestro. Bienvenida, la escuchamos. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a toda tu audiencia. Sí, en efecto, como decía el profesor, la situación que estamos enfrentando comerciantes, empresarios en general en el país es crítica, no solo por la devaluación del bolívar, que ya escuchamos todo su análisis bien, muy acertado por demás, sobre cómo han despulverizado nuestra moneda y que ahora nos toca pagar a muchos empresarios facturas que habíamos vendido los productos a la tasa de cambio que había antes del confinamiento, y ahora pues tenemos que pagar esas facturas a una tasa muchísimo mayor, o sea, el doble casi de lo que habíamos comprado. Pero es que además está el tema del combustible, que no solamente se refiere a lo que es la movilización de los productos por todo el territorio nacional. Se habla de que en Venezuela hay gasoil, pero sin embargo a un productor agrícola le están cobrando hasta $150 y más por llenarle un tanque de un camión 750, de un Tritón. Las plantas eléctricas, las fallas eléctricas en el interior del país han sido brutales. Bueno, en el mismo Caracas está fallando muchísimo la electricidad. Ya eso es como quien dice algo que Corpoelec parece que no puede manejar. Las fallas eléctricas han impedido que los sistemas de riego, los sistemas de ordeño, todo lo que es el funcionamiento de una finca que necesita electricidad, pues eso tampoco se haya podido manejar. Las plantas eléctricas que tienen la mayoría de estos órganos de unidades de producción se manejan con gasoil, y el gasoil no aparece por ninguna parte y lo pretenden vender a precios exorbitantes. Y la movilización en las carreteras no sé en qué condición estará para los productores agrícolas y los demás productores también, industriales y todo esto, porque no tengo ya, igual que todo el mundo, el que he cumplido con el confinamiento al pie de la letra, pero el tema de la inflación que estamos viendo, que la Asamblea Nacional lo reflejaba en 60 y tanto %, estamos viendo en la calle, y es mucho más de eso que dice la Asamblea Nacional, se debe fundamentalmente no solo a la incertidumbre, sino también a unos costos de movilización, de producción que se nos han elevado de una manera que ya ni nosotros mismos podemos suplir. La ausencia del personal en los centros de producción, no solamente en los agrícolas, sino también en la industria, el costo que significa movilizar el personal hasta su lugar de trabajo para poder mantener una planta abierta, una fábrica abierta, eso es algo que no es muy difícil de estimar. En fin, es una situación muy compleja, y sobre todo se vuelve aún más compleja cuando tú ves que la mayor parte de los venezolanos no puede vivir con esos $2 del salario mínimo que nos han impuesto, y la mayoría tienen actividades complementarias, por decirlo de alguna manera, venden cosas, comercializan cosas, buscan la manera de compensar su salario, su escaso salario, y en estas condiciones es imposible tampoco realizarlo. Tenemos que hacer una brevísima pausa, Margarina Uzcategui, para ir a publicidad, pero yo le ruego permanecer con nosotros, porque lo que decía el profesor, en un país donde la gente sufre de hambre directamente, como lo refleja, por cierto, la página web de la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios. Allí, recuerdan, invitamos a la audiencia a revisarla, que ya Venezuela, para cierre de 2019,
reportaba un número de 7 millones de personas con necesidades especiales, producto de la desnutrición. A esto hay que agregar, bueno, esta etapa del coronavirus. Yo le pedí un comentario al respecto, cómo levantar una cuarentena. Eso eventualmente va a ocurrir. Han decidido postergarla 30 días más, pero en países de América Latina y del mundo se están planteando cómo hacerlo, porque, bueno, es necesario, porque la movilidad de la enfermedad, como han dicho algunos, o de hambre, y francamente no es la idea al momento de manejar esta compleja y difícil situación. Le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto económico de esta crisis sanitaria para un país como el nuestro, que ya se encontraba en una situación francamente compleja, difícil, como lo reconocen agencias internacionales, y yo destaco concretamente Naciones Unidas. Nos acompaña María Carolina Uzcategui, expresidenta del Consejo de Comercio, y yo le he trasladado una inquietud. Esta cuarentena que se ha prolongado 30 días, parece, en un país como el nuestro, insisto, parece infinita. Yo le pediría un comentario, cómo levantar el confinamiento. Ya en América Latina hay países que están discutiendo al respecto. Colombia se prepara para hacerlo a finales de mes, España también está en la discusión, Estados Unidos, en fin. En el caso concreto de Venezuela, bueno, ¿a qué país le va a tocar justamente tratar de reactivar su economía luego de estos 30 días? Como ha decidido o ha anunciado el equipo de Nicolás Maduro? La escuchamos. Mire, Venezuela no es de salud, o sea, lo que que vayamos a nuestros lugares de trabajo no es realmente Sí, no, se cayó la llamada. Ah, perfecto, se cayó la llamada. Pensé que teníamos problemas con el audio, pero es que perdimos comunicación con María Carolina Uzcategui, expresidenta del Consejo de Comercio, y decía nuestra invitada, creo que ya la tenemos nuevamente, que el problema de Venezuela no es de salud, ¿correcto? No, todavía no. No me escucha María Carolina Uzcategui. Me avisan ustedes cuando la tengamos nuevamente en línea telefónica. Esto tiene que ver con los servicios básicos en nuestro país. Situación, por cierto, que, como les comentaba al inicio, refleja este informe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios,
que también reflejó la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En el caso concreto de este tema, ella destacaba que la corrupción, la desinversión, el desvío de recursos explican lo que está ocurriendo con la electricidad, el agua potable, el gas doméstico, y siempre agregamos a la lista telefonía básica, celular y el acceso a Internet. No es precisamente por falta de recursos que tenemos problemas con los servicios básicos en nuestro país. También lo destaco siempre, esta administración manejó en los últimos 20 años hasta $1 millón de millones, una cifra que se pierde de vista. Si ese dinero se hubiera invertido probablemente en el sistema sanitario y en otros temas como los servicios básicos, la situación de Venezuela, como ustedes comprenderán, sería otra. Sin embargo, bueno, nos toca enfrentar esta crisis sanitaria en las condiciones que ya conocemos. Me dirá mi equipo si retomamos comunicación con María Corina Uzcategui. Nos interesa mucho lo que tiene que decir. Ella, entiendo, desarrollaba una idea sobre el problema económico y decía que el problema no es de salud, y muchas personas lo han planteado de esa manera. Por eso entiendo yo, se presentó un plan para la transición a la democracia en nuestro país. Esa era una de las justificaciones para resolver la crisis institucional, acceder, entre otras cosas, a financiamiento externo y tratar de enfrentar esta crisis en otras condiciones distintas a las que tenemos el día de hoy. Adelante, María Corina Uzcategui. Decía usted, si le entendí bien, que el problema en Venezuela no era esencialmente de salud, ¿correcto? No, no es de salud, María Alejandra. El problema va mucho más allá. El tema de combustible, que trae sus consecuencias, es la consecuencia del mismo problema político que está atravesando el país. Pues por supuesto impide el restablecimiento de de cualquier forma de normalidad en Venezuela. ¿Cómo van a ser los trabajadores para llegar a sus puestos de trabajo? ¿Cómo van a ser los productos para movilizarse por toda Venezuela? ¿Qué van a hacer las madres con los niños que tienen en la casa si los profesores, los colegios no están en condiciones de abrir tampoco? En fin, el problema del combustible, que lamentablemente ha llegado a la peor situación que nos podamos imaginar. El país, que bien decía el señor Maduro, con las mayores reservas comprobadas del mundo, hoy en día no tenemos gasolina, y se hizo un pésimo intento esta semana pasada de tratar de recuperar o reactivar la refinería El Palito, canibalizando el resto de las refinerías, y no dio resultados, porque lo que necesita Venezuela es poder acudir a los diferentes mercados internacionales. Ese mismo análisis que hacen los expertos sobre la pésima condición en que se encuentra Venezuela y la baja capacidad que tenemos para poder atender un problema sanitario de grandes dimensiones. Es el mismo argumento que deberíamos poder utilizar para decirle al mundo: ayúdennos a reparar nuestras refinerías, mientras tanto permítanos, súplennos con combustible para poder reactivar el funcionamiento, medianamente el funcionamiento del país, y poder arrancar de nuevo esta economía completamente devastada como lo está en este momento. Eso no va a ocurrir mientras los interlocutores, mientras que quienes vayan a establecer el compromiso de pagar esa ayuda, que sean los mismos interlocutores que hasta ahora son rechazados por la comunidad internacional y que no representan ningún tipo de confianza en quienes pudieran ayudar a Venezuela a reactivar. Bueno, yo le pregunto, ¿cómo visualiza usted, si es posible, esta reapertura de nuestra economía luego de que se cumpla la nueva cuarentena decretada por el equipo de Nicolás Maduro? Porque tendremos que lidiar otra vez con esta escasez de combustible, con los problemas que ya arrastrábamos de servicios básicos y el impacto que ya en ese momento habrá dejado la pandemia. ¿Cómo visualiza usted, insisto, la posible reapertura de nuestra economía terminado el confinamiento? La escuchamos. Yo creo que este segundo llamado a confinamiento muy pocas personas lo van a respetar. Si bien el primero lo respetaron,
Eso, este de ahora no lo van a respetar de la misma manera, porque el hambre está ya afectando la mayoría de los hogares venezolanos, no importa qué zona geográfica viva, no importa qué estrato social se supone que esté. Hoy en día creo que el bolsillo, de los pocos bolsillos que algo tenían en Venezuela, quedaron completamente vacíos luego de todos estos días que llevamos en confinamiento. El regreso o la lucha por el regreso a cierta forma de producción va a exigir que todos los venezolanos entremos en conciencia dentro de nosotros mismos, tratar de mantener el distanciamiento social, tratar de que de alguna manera, si vamos a algún lugar, a algún espacio público, pues no evitemos los saludos, los abrazos, los besos, utilicemos nuestras precauciones, pero creo que el hambre va a motivar mucho más que el miedo a una enfermedad en los días por venir. Y por lo tanto, el gobierno le va a tocar vigilar que eso sea así, y el problema del combustible hay que buscar la manera de solucionarlo. Se habla de que ya están por llegar barcos con combustible a Venezuela, Dios quiere y así sea, porque no creo, sinceramente, que los venezolanos aguanten mucho tiempo más en sus casas. La gente va a salir a la calle, la gente va a buscar la manera de ganarse la vida y va a buscar la manera de proveerse nuevamente al costo que sea. Así ese costo sea poner en riesgo su vida por el tema de salud. María Carolina Oscati, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresidenta de Consecomercio. Vamos a la pausa, al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y compartimos información al cierre. Continúan los incendios en Caracas, como lo destacan algunos periodistas y portales informativos. De hecho, los bomberos de la Universidad Simón Bolívar pedían ayuda para tener acceso a agua y también a gasolina. Insistimos, un país como el nuestro, productor de petróleo, o con las mayores reservas de petróleo, mejor dicho, del mundo. Ayer escribían urgente Hidrocapital llenar los tanques de la Universidad Simón Bolívar para poder surtir los camiones de supresión de incendios que están prestando apoyo en diferentes puntos del municipio de Baruta en Caracas. Y la periodista Joana Amarra publicaba un video hace algunos minutos de un ciudadano, concretamente en Montalbán, desde la avenida Terán de Montalbán. Los vecinos cuentan que están sumamente afectados por la calima en la zona de incendios forestales desde hace 2 días. De esto no dice nada el equipo de Nicolás Maduro. Sobre el precio del petróleo, el fin de semana se anunciaba un acuerdo OPEP de reducción de 9.7 millones de barriles diarios. De momento no ha tenido mayor impacto. Estamos revisando la cotización de algunos portales informativos
Y de momento el WTI de referencia en Estados Unidos incluso cae un poquito, 0,04%, no casi nada. Igual que el Brent del Mar del Norte de referencia en Europa. El primero se cotiza en $22,72 el barril y el segundo en $31.30 el barril. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos.